Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Se nos va este año 2022, cuando ya es 28 de diciembre del año 2022, ya no queda prácticamente nada y ha sido un año recargadísimo de no solamente emociones, sino también una cantidad de sucesos que muchos han sido gravísimos. En cualquier otra época, cualquiera de estos escándalos hubiese sido para cambiar la historia de un país. Se hubiese investigado, se hubiese tomado acciones concretas, pero no es lo que estamos viendo ahora. Hay algunas excepciones, por supuesto, porque hay gente que todavía está reaccionando. Y quiero dedicar este programa a toda la gente que nos sigue en este programa, que nos ha acompañado durante años aquí en el programa. Y por eso estoy con un amigo hoy día para hablar de los sucesos, lo que ha pasado este 2022, a lo que se ha enfrentado la gente, lo que ha sufrido también. Estoy con Roberto García. Roberto, bienvenido a Contracultura una vez más, amigo mío. Muchas gracias por la invitación, querido Carlos. Cariño a los amigos que eligen, por supuesto, permanecer en la familia de Contracultura, apoyando, por supuesto. Y siempre encantado, mi querido Carlos, de poder tratar de humildemente entregar algo de valor que se pueda llevar la gente para poder integrar, que sabemos lo importante que es la integración de los eventos de nuestra vida para un bienestar psicológico, y qué mejor que hacer esa integración ahora en el cierre de año, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea. Yo creo que me da la sensación de que mucha gente está necesitando eso. Yo veo mucha desesperanza, veo mucho miedo en general. La gente también está siendo privada de no solamente muchos de sus derechos, ha sido privada de muchos de sus derechos, sino que también está siendo, las opiniones de las personas están siendo censuradas. Hay una gran cantidad de estrés, hay un gran desconocimiento también de qué va esta historia, si lo puedo decir de esa manera. Yo veo mucha desesperanza y mucha confusión, que también es alimentada dentro de todos estos círculos, ¿cierto? De todas estas redes, de todos estos canales, también por un alto grado de desconocimiento real de cómo funcionan este tipo de cosas. Uno está estudiando esto día a día, pero también ese chacreo que se genera por malas informaciones, por malas influencias, también está generando también mucha confusión en las personas. ¿Cómo lo ves tú, a grosso modo, por dónde te gustaría comenzar con todo lo que ha pasado? Centrémonos en el año 2022. Todo esto que se ha visto, la gente se ha visto expuesta a una serie de cosas que no estábamos acostumbrados. Claro, bueno, si queremos hacer un highlight, un concepto que pueda abarcarlo casi todo lo que sucedió, digamos a grandes rasgos, digamos un conjunto en el cual podamos hacer un perímetro en el que está todo inmerso, sería el concepto que hemos tratado tantas veces, mi querido amigo, que se llama ansiedad flotante, ¿no es cierto? Es esta sensación de que están pasando muchas cosas simultáneamente, que están impactando en diversas aristas, diversas áreas, en la parte familiar, en la parte intrapsíquica, en la parte financiera. Se está jugando con la certidumbre y la incertidumbre de las personas, de manera de mantenerlos todo el tiempo en una sensación de tambaleo y de saturación simultánea. Independientemente de los temas, porque si nos pusiéramos a tocar todos los temas con los que nos han bombardeado este año, mi querido amigo, yo creo que tendríamos que hacer un programa infinito que durara como 3 días seguidos. Así es. De transmisión continua, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este asunto de la ansiedad flotante parece ser el santo y seña, o la artillería pesada con la que en el fondo han intoxicado a las personas, porque, como hablábamos, es imposible que las personas se despersonalicen, que es un concepto psiquiátrico, o sea, que dejen de ser, en el mal sentido, sí mismos, que pierdan el pulso de lo que normalmente harían, que pierdan sus raíces, su identidad personal, si no están sometidos a altos montos de estrés continuamente, en el fondo.
Entonces creo que lo que está haciendo el aparataje en general, y por eso que hay muchos vertientes, muchos canales, muchos portales donde se transmite información precisamente que lleva a la cordura, a la calma, a, a la serenidad, digamos, al autodominio, al autogobierno. Y es muy fácil, como decimos, por sus frutos los conoceréis siempre, reconocer cuáles son las fuentes. A veces uno cree que son solo las fuentes, entre comillas, malignas que ya están identificadas, y a veces también es fuego cruzado y fuego amigo también, entre comillas, ¿no es cierto? Hay algunos portales, algunas iniciativas, algunas formas inclusive de pensar la vida o de pensar la política que están inmersas en un arrebatamiento de la paz de las personas, y yo creo que precisamente esa es la piedra angular eh, de todas estas malas intenciones que están detrás de todas las cosas que pasaron este año, pero también, porque no podemos solamente, mi querido amigo, decir lo malo, es una invitación a la autosuperación también, ¿no es cierto? Acordémonos de lo que realmente significa el inmunizarse, en cierta forma. Sí, Todos saben sí. lo que es eso, ¿no es cierto, amigo? Es consumir pequeñas porciones de algo para que tu cuerpo o tu mente o tu psique esté preparada, ¿no es cierto? Una forma positiva de ver este año es que fue el mejor gimnasio para el espíritu, para la mente y para el alma, en cierta forma. Alguien dirá, pero Roberto, yo lo pasé tan mal este año, qué sé yo. Bueno, son lecciones en el fondo, todas las vivencias que cada uno en su vida particular y en colectivo hemos vivido, la familia chilena, la familia latinoamericana, la familia mundial, ¿no es cierto? Y más allá también, todos estamos bajo ciertos niveles de estrés, pero con lo que no contaba el mal es lo resilientes, que es una palabra que se ha utilizado muy mal, pero me refiero a lo reinventativos que podemos llegar a ser cuando nos acostumbramos a manejar circunstancias duras en el fondo. La primera vez que uno se sube a una tabla de surf, con suerte puede mantener el equilibrio, pero después uno llega a dominar grandes olas con toda calma e inclusive hasta disfrutar ese deporte. ¿A qué me refiero? Los montos de estrés, al igual que las cosas malignas, las drogas y todo, la dosis inicial después deja de ser tan efectiva. Y por eso uno logra un autodominio con estos montos de estrés y uno logra ser inteligente para abordarlo y no dejarse corroer, digamos. Yo creo que este fue un año de ejercicio espiritual, mental, conductual y también moral, porque muchos aprendimos a vivir más inteligentemente, de forma más austera, de forma más astuta. Aprendimos a ser más reservados con ciertas cosas, a ser menos dependientes del sistema, que eso sabemos, mi querido amigo, que es una de las piedras angulares de cómo te producen estrés. Las cosas que te dimos antes cuando había abundancia, ahora te las vamos a quitar y te vamos a dejar deprivado de estas cosas. Entonces, finalmente, jugaron tanto con estos specs, con estos vectores, estos grupos de poder y sus serviles esbirros, que yo creo que muchas personas logramos dominar la ola un poco por lo menos, y las personas que no logramos hacer, estamos tratando de ayudar a todos nuestros hermanos, por supuesto, que estén dispuestos a hacerlo, a que puedan también subirse a la tabla y dominar la ola, aunque venga el clima que venga. Porque como dice Marco Aurelio, la circunstancia no hace al hombre, sino que revela lo que siempre fue en secreto y lo que ha trabajado en sí mismo. Entonces, es una instancia de trabajo, de autoconocimiento y de desarrollo personal, si se quiere ver así. También alguien podría decir, fue terrible. Yo prefiero verlo de la forma que yo vivo mi vida personal y que lo hago también con mis pacientes. Hay hartas cosas que dijiste ahí que son muy interesantes, algunas dan para un programa, ¿cierto? Tú explicaste el concepto, mencionaste el tema de ansiedad flotante. Eso para una persona que escucha este programa por primera vez no lo va a entender, así que me gustaría que pudieras explicar un poco este tema muy brevemente, porque no es el propósito de este programa, pero explicar brevemente el proceso de formación de masas que describe el psicólogo Matías Desmet. Por favor, brevemente, porque quiero hacer otro punto que me parece muy importante para ir diseccionando lo que estás comentando aquí. Por supuesto, querido amigo, encantado. Bueno, la ansiedad flotante básicamente es una ansiedad que se produce en las masas de personas, en los colectivos de personas a nivel colectivo y por supuesto individual,
que se caracteriza por no tener un objeto definido. Y al no tener un objeto definido, el estrés no deja de ser exponencial, porque como tú no tienes cómo resolver, porque no sabes cuál es la fuente, ¿no es cierto? Específica, definida. Este es el problema, sino que es una cosa que va cambiando, que va mutando y que va inclusive cambiando de sector y de temática. Entonces, aparte de subir el estrés a montos obviamente tóxicos para la mente humana, para la psique humana, por supuesto con la intención de fracturar a las personas y a la persona individual, la persona no tiene cómo resolverlo y aumenta la desesperación, el estrés y todo, porque al no tener un objeto, la persona siente que no tiene las herramientas, las estrategias y las condiciones para poder salir de este estado. Ese objeto de ansiedad, perdón, ese objeto de ansiedad, ¿qué sería, por ejemplo, sí, para que lo puedan entender las personas? ¿En qué se podría representar? Por ejemplo, puede ser que cuando empiezan a filtrarse, por ejemplo, algunas noticias escandalosas, sensacionalistas, que yo siempre te he querido destacar mucho a ti, Carlos, porque tú eres muy serio en ese sentido, pero hay mucha gente que bombardea con información sensacionalista de que vamos a ser invadidos, que la economía se va a caer mañana, que a lo mejor vienen no sé cuántos bichos por el aire que van a hacernos colapsar la salud, que no sé quién es el anticristo, que no sé qué cosa, que no sé qué otra. Y en el fondo eso, y al mismo tiempo también ir produciendo caos por medio de hacer payasadas, en el fondo, que muchas personas creen, como una vez lo mencionamos en un programa, que cuando el expresidente Sebastián Piñera hablaba del famoso marepoto en vez de maremoto, la gente cree que él solo se equivocó. Y no, en realidad juegan con el absurdo también, de que uno tenga una impotencia desmedida diciendo, pero ¿qué está haciendo este mandatario? Está loco este tipo, que no piensa qué es lo que sucede. Todo eso está, por supuesto, orquestado para producirle a la persona una sensación de invasión por todos los ángulos y que es tan abrumadora. El psicólogo, digamos, postmodernista, pues con esto quiero decir de izquierda, Kenneth Jergen, escribió un libro de este tema y fíjate que hace mucho tiempo, y esto estaba medio planeado teóricamente ya, porque él le llamaba a esto el self o el sí mismo, que es la personalidad de la persona, el self saturado le llamaba, su libro se llama así. ¿Por qué? Porque está saturado por todos los ángulos, por todas las temáticas, entonces es tan desagradable y anestesiante para la mente el estar atacado psíquicamente por todos los ángulos que tú tenías certezas anteriormente, que eso empieza a corroer tu personalidad y empieza a fracturarte psíquicamente. Y en esa fractura es cuando tú pasas a ser parte de la masa, en el fondo, de la formación de masas que llama Matías Desmet y que algunos otros teóricos llaman la mentalidad colmena, ¿no es cierto? La mentalidad o la identidad aglutinada o la identidad enmarañada, también le dicen otros psicólogos, o simplemente la horda, como lo conoce la gente de forma más coloquial o más popular. ¿Por qué? Porque una persona fracturada, por supuesto, que pierde parte de su identidad, pierde parte de su norte y está desesperado por encontrar algo que le dé siquiera un mínimo de certeza. Y ahí es cuando los medios de comunicación se encargan de capturarte con falsas certezas y también con falsa cohesión grupal, con falsa sentido de que uno tiene un altruismo patológico, como se llama, ¿no es cierto? Que está ayudando, salvando al mundo, los abuelitos y qué sé yo. Y ahí te capturan psicológicamente, solucionan el problema que ellos mismos generaron, que es la tesis y la antítesis, y ahí te capturan psicológicamente porque básicamente después de estar quebrado, es como cuando te tienen en una sala de interrogación con tortura y te sacan de esa situación a una situación no mucho mejor, pero un poquito. Uno se siente como si estuviera en el nirvana después de que en realidad te sabotearon y te quitaron tu vida por completo. Más o menos a grandes rasgos funciona así. Mi querido amigo. Bueno, decir que ahí es donde, según Desmet, bueno, y otros autores, ese estado es un estado muy peligroso porque lleva este fenómeno de formación de masa, ¿cierto? Llevaría a la consolidación de las grandes tiranías, de los grandes regímenes, ¿cierto? Que han cometido las mayores atrocidades en el mundo. Él dice que este es el paso previo, ¿cierto? Hay una serie de pasos previos, pero ya esta mentalidad de rebaño, donde se pierde la identidad personal y la gente se empieza a comportar en un sinsentido, ¿cierto? Da paso, es la parte más peligrosa porque da paso a las mayores masacres que se han cometido. De todas maneras, mi querido amigo, porque en el fondo
¿qué sería de un tirano si no tuviera lo que llamaba el comunismo bolchevique, tontos útiles? Y en el Claro, fondo, ¿qué es la formación de masa? Es una fábrica de salchichas, pero no son salchichas, sino que son una fábrica de tontos útiles, básicamente, que son serviles muchas veces inconscientemente, como habíamos hablado. Hay distintos grupos, obviamente. Hay un grupo duro de personas hipnotizadas que aceptan la narrativa por completo, y hay otro grupo que son los indecisos que se suman por inseguridad, por tibieza, sí, y un pequeño grupo de personas despiertas. Eso lo hablamos en otra ocasión, me recuerdo, en un programa, sí, pero sin ir más lejos, en el fondo es una fábrica de tontos útiles masiva, que funciona excelente porque está basada en parámetros psicológicos medibles y repetibles. Entonces, es una máquina que echas a andar y produce básicamente lo que produce, que es gente servil al totalitarismo, por supuesto. Si estos planes no los ejecuta precisamente Dios, digamos, ¿no es cierto? Viene de la sombra. claro. Volvamos al punto, quería que explicaras bien eso para que la gente lo pudiera entender, aquellos que nos están escuchando hoy día a través de Spreaker, de Spotify, también a través de Odyssey, de YouTube, de BitChute. Estamos en todas esas plataformas y también a través de www.contraculturatv.com. Mira lo que tengo aquí, porque nosotros leemos esto y nos damos el tiempo. Tengo un comentario, a ver qué podemos decir de esto. Dice Claudia Roel. Saludos, Claudia. Dice: Carlos, sigo tus podcasts todo el tiempo, sin embargo la sensación de desesperanza me invade después de que los escucho. Hablar de lo que la élite quiere hacer y no dar una solución es realmente masoquista, para ser franca. La gente está sin esperanza porque no buscan la solución interna, el poder interno. ¿Por qué no te enfocas, esta es una pregunta que me hace a mí, en eso ahora? Ya todos sabemos de dónde viene el mal. Darle herramientas a la gente para empoderarse es el siguiente paso. Bueno, Claudia, eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Yo creo que este programa es pionero y me atrevería a decir, yo no he visto un programa en el mundo, por lo menos yo no manejo una cantidad de idiomas extraordinaria como para poder aseverar esto, pero lo que nosotros estamos haciendo aquí en Contracultura es justamente hace años, es lo que tú estás diciendo, y lo hemos estado haciendo aquí con Roberto García. No solamente estamos informando de lo que no se puede hablar, porque además está el tema de la censura, sino que además que el conocimiento es poder. No podemos, hacernos los lesos y no darnos cuenta de lo que está pasando y no informarlo. Pero también a través de programas como este estamos dando herramientas a las personas para poder sortear esto. Y yo me quiero detener aquí un punto y te quiero llevar ahí, Roberto, porque a mí me parece que aquí tenemos una gran ventaja. Pero no todo el mundo está viendo esa ventaja y tú lo mencionaste antes. ¿Qué sacamos con pertenecer a un sistema, cierto, que no nos quiere? ¿Qué sacamos con votar por políticos que no les interesamos? ¿Qué sacamos con mantener gente en el poder que no tiene ni el más mínimo interés por el bienestar común de las personas? Que no le preocupa si a usted le suben los impuestos, si ya no puede comprar, si ya no porque los precios se han ido por las nubes, ¿cierto? Ya no puede satisfacer sus necesidades como antes. Y cada vez te están recortando más esas libertades. Entonces, todo esto que está pasando es también una oportunidad para apegarnos a lo que es realmente verdadero. Y muchos de nosotros, y en esto tenemos que incluirnos también y ser honestos, hemos vivido parte de nuestra vida profundamente engañados con un sistema que pensábamos que podía funcionar, que pensábamos que podía ser perfecto o perfectible, ¿cierto? Pero que en la realidad es un sistema que no nos quiere. De hecho, nos quiere fuera, nos quiere reemplazar ahora por máquinas, con todo este tema del transhumanismo. Son las mismas personas que hablan contra el capitalismo los que generan todo este nuevo sistema y tienen que echarlo abajo ahora, y por eso utilizan estos discursos para poder ir cambiando las cosas. ¿No te parece a ti que de lo que hemos ganado, lo que hemos podido conseguir durante todo este tiempo es abrir un poco más los ojos y darnos cuenta de que nadie nos va a venir a salvar, de que esto pasa por lo que dice Claudia aquí también, que es lo que estamos haciendo hincapié aquí, es que hay una solución interna, y esa solución parte por entender de que uno tiene poder,
de que uno es capaz de decidir, de que nadie te puede callar, porque eso es un derecho que tú tienes solamente por el hecho de haber nacido. Y el Estado no tiene que llegar a esos niveles de control que estamos viendo ahora. Yo sé que son muchos términos, muchas cosas las que estoy diciendo aquí, pero me parece que es fundamental poder entender de que lo que hemos ganado aquí es que estamos siendo cada día más difíciles de engañar y no estamos quedando con lo que es realmente verdadero y separando aquello que el trigo y la cizaña. No sé qué opinas tú de eso y de lo que decía Claudia. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Tú sabes que nosotros en ese sentido, mi querido amigo, estamos en la misma página. Básicamente yo creo que todas las personas tienen que hacer una honesta evaluación de costo-beneficio, o lo que le llaman habitualmente en el mundo organizacional el famoso FODA, ¿no es cierto? Que es identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas eh, de la elección que uno decida hacer. Vale decir, ¿a qué me quiero referir? Si tú te vas a quedar enchufado en una relación tóxica, ¿no es cierto? En un matrimonio donde tú estás siendo maltratado, básicamente, que estamos hablando de que el marido es el sistema, ¿no es cierto? O la esposa, da lo mismo. Si tú te quieres quedar en una relación tóxica, porque te gustan algunas cosas de esa relación. Por ejemplo, te gusta ir al cine, te gusta ir a un restaurante, te gusta ganar cierta cantidad de dinero, ir de vacaciones no sé dónde, qué sé yo. Está bien, perfecto, pero ahora que ya conoces la verdad en el fondo y estás tomando tu decisión informadamente, ya sabes que eso va a tener una proporción de costo-beneficio, ¿no es cierto? No, nada es gratis. También como vivir un poco más off the grid, o sea, un poco más desenchufado y ojalá exponencialmente irse desenchufando cada vez más, o sea, depender menos de este sistema que, como bien tú dices, mi querido amigo, no solo no nos quiere, sino que nos maltrata en el fondo. Y dígase de paso, un pequeño paréntesis que quiero hacer, que la psicóloga que es experta en esto, tanto como Matías Desmet, que se llama Lourdes Reyoso, por si alguien lo quiere encontrar, que es una psicóloga clínica brillante, Lourdes Reyoso, ella dice que la manipulación del comportamiento humano es imposible si la relación no parte como una relación de maltrato. Por eso estaba hablando de eso. Porque del maltrato viene la psicosis. Por supuesto. Por supuesto, tú sabes que cuando torturan a alguien, cuando tienen un militar de la contraparte, digamos, en caso de guerra, lo tienen que fracturar psicológicamente por medio de maltrato. Por eso la tortura y los interrogatorios, y todos los sistemas, digamos, de fractura física y mental. Porque desde esa fractura tú generas algo que se llama despersonalización, que la persona deja de tener las reglas mentales que tenía porque lo quebraste, básicamente. Y desde ese momento tú lo conviertes, le induces una psicosis. Y lo que dice el Lourdes Reyoso es muy interesante porque dice que el maltrato sistemático que ejecuta el sistema produce psicosis colectiva, básicamente, y que la psicosis colectiva produce subversión, que es algo que tú has hablado extensamente acá. Y que generalmente este ataque parte con, hay una serie de pasos que ella dice, pero dice que parten siempre con aislamiento y con amenazas de quedarte solo. Entonces, si tú te quieres quedar en el sistema, que estamos ahora viendo la punta del iceberg, lo que estoy tocando ahora, que es mucho más profundo el tema de Lourdes Reyoso, y de Matías Desmet también, si tú te quieres quedar en una relación donde vas a ser maltratado, tienes que estar claro de que hay un precio a pagar, o sea, no va a ser gratis vivir de esa forma. Entonces, y referente a lo que decía nuestra querida amiga, que hacía ese aporte, digamos, no se puede operar si tú no tienes un diagnóstico. O sea, tú no puedes no conocer cómo funciona un órgano, por ejemplo, o el organismo, o la mente, o lo que sea, si tú no comprendes cuáles son las reglas fundacionales de su funcionamiento. O sea, hay que diagnosticar al paciente antes de operar. Entonces, por eso el conocimiento, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que es clave, el autoconocimiento también. Y nosotros lo que estamos proponiendo un poco es eso en el programa de hoy, conocimiento y autoconocimiento, porque el que conoce sus reglas internas sabe lo que es el yo y el no yo. O sea, es más difícil que te despersonalicen si tú sabes cuáles son los parámetros básicos de tu personalidad y los quieres respetar. Ahora, si tú te quieres quedar en esta relación tóxica, tienes que saber que el precio es que ellos conocen de tu mente más que tú mismo y probablemente van a buscar, por medio de esta saturación de estrés, por esta ansiedad flotante inducida,
van a buscar la forma de fracturarte y aunque no lo logren, lo van a intentar hasta el último de sus días. Entonces, es una decisión muy personal si uno elige quedarse en esa situación o no. Siempre de la mano de conocer los costos-beneficios, y creo que lo que entregamos en el programa de hoy precisamente ayuda a que la gente tenga nociones de cuáles van a ser los costos y los beneficios de una forma de vida o la otra. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Claudia Roeller era la que hacía ese comentario que me pareció muy, muy bueno. Además, nosotros hablamos también en un punto de empezar a entregarle ciertas herramientas a la gente, pero esas herramientas no es llegar y entregarlas y ponerse a hacer un curso de eso, ¿cierto? Que podríamos perfectamente hacer algo de ese estilo. Pero el tema no es ese, uno tiene que vivir primero eso, ¿cierto? Uno tiene que pasar por esa tempestad, salir de la cueva de Platón, si se quiere. No es llegar y ponerse a hacer una lista de deseos, ¿cierto? Sino que uno tiene que tener respuestas concretas y para eso uno en su interior tiene que pasar por esa tempestad, tiene que ir venciendo esos miedos y ver qué es lo que sale de ahí. Lo que sale de ahí, yo les puedo decir con completa certeza, es más fortaleza. Y lo que decía Roberto, la capacidad que sorprende los seres humanos que tenemos para adaptarnos a momentos, a situaciones, ciertos ambientes que no son completamente desfavorables a veces. Y eso es lo que sale, pero eso se consigue una vez que uno enfrenta esos miedos. Una vez que uno es capaz de ver que uno estaba viviendo en una mentira y que hay ciertas cosas que uno tiene que cambiar. O hay ciertas personas que uno tiene que dejar de seguir o dejar de relacionarse o verlas con más distancia. O apegarse a cierta información que me hace bien o que es real, ¿cierto? Todo eso es parte de un proceso. Aquí no hay fórmulas mágicas porque todo esto que estamos viviendo de alguna manera, por lo menos yo creo que es muy nuevo para las personas. Si bien es cierto, durante toda la historia de la humanidad nos ha tocado adaptarnos a situaciones tremendamente complejas. No es la primera vez. Pero yo creo que la sabiduría y cómo uno va a enfrentar esto finalmente viene de la experiencia personal. Es eso lo que tratamos de compartir con ustedes hoy día. Sí, claro. Y sobre todo, palabras del lingüista Wittgenstein, que me acuerdo mucho de una frase que memoricé en mis tiempos de estudiante, que decía que el límite del lenguaje y el límite del conocimiento es el límite al que puede llegar la mente, que los confines de la mente siempre van a estar supeditados a lo que uno sabe o no, porque no es lo mismo con mapa que sin mapa, ¿no es cierto? No es lo mismo que te arrojen en la selva con mapa que sin mapa. Entonces, decía que el lenguaje era el mapa el lenguaje y el conocimiento, que eran el mapa que permitía expandir la mente o no, en caso de que no estuviese ese conocimiento. Entonces, obviamente que todo parte por ahí y después, por supuesto que como el mapa no es el territorio, hay que después de tener el mapa recorrer ese territorio, porque hay que desarrollar músculo. Yo entiendo que siempre que hablamos me despierta mucha curiosidad, que lo hablamos con Carlos, del tema de la resiliencia, que es un concepto mal utilizado, porque se cree que es como una cosa como ser Capricornio, Cáncer o Acuario. Y en realidad la reinvención personal, que eso es lo que es la resiliencia, la resistencia y la reinvención cuando tú tienes situaciones adversas, eso es un músculo, y como cualquier músculo, uno no desarrolla los bíceps mirando videos de personas haciendo ejercicio. Uno desarrolla los bíceps yendo al gimnasio y haciendo unas buenas planchas, digamos, unas flexiones, para desarrollar músculo. Y va a doler, por supuesto que va a doler al principio y te va a costar adaptarte, va a haber una curva de aprendizaje que vas a tener que desarrollar. Y yo creo, mi querido amigo, que el problema principal con el que cuenta la gente que está haciendo toda esta maraña de manipulación colectiva es que ellos cuentan con un principio básico de la mente humana, que es el principio de homeostasis, que la gente tiene una resistencia a cambiar las condiciones de su vida, por lo que los psicólogos sociales le llaman flojera cognitiva. Mira cómo se llama el concepto, la famosa flojera cognitiva, que la mente siempre va a tender a querer repetir los parámetros que ya están integrados, porque es más fácil repetir un loop de conductas que adaptarse a lo que uno tuvo que adaptarse, como nosotros lo hemos hablado cientos de veces, amigos, que, bueno, me quitan la oportunidad de ir a un restaurante, entonces me voy a convertir en un chef en mi casa, no me voy a amargar ni un poco.
voy a empezar a explorar el área culinaria para compartir con mi familia cosas que a lo mejor nunca hubiéramos ni siquiera podido probar en restaurante, qué sé yo. En la reinvención personal no es, y el mal utilizado concepto de resiliencia no es una cosa que es como que te picó un mosquito y ya, ahora soy resiliente porque el mosquito tenía el virus de la resiliencia. No, por ningún motivo. No es así. En realidad es un ejercicio de temple, de carácter, y la fuerza que requiere, y por eso dice la analogía que hace Lourdes Rayoso, es la fuerza psíquica que necesita igualmente una persona que está en una relación de maltrato y elige salir de esa relación. Es difícil, por supuesto, porque uno tiene una serie de acostumbramientos, de hábitos que están obviamente unidos a esta homeostasis, a esta flojera cognitiva, a repetir lo conocido para no enfrentar lo desconocido. Y creo que la élite confía en eso, sabe que eso es un principio que la mayoría de la gente todavía no ha logrado superar. Y por lo mismo digo, todo lo que pasó este año fue una invitación a fortalecer precisamente ese músculo, el de vencer a la resistencia al cambio y explorar más allá de los confines, como decía Wittgenstein, de lo que uno cree que es posible para uno. ¿Cómo iba a saber yo que iba a terminar, por ejemplo, saliendo de la guerra de Ucrania y cosas que tú también has vivido, que hemos hablado en privado? ¿Cómo uno lo iba a saber si uno no lo vivía y si uno no se atrevía a cruzar más allá del muro que uno pensaba que eran los confines, digamos? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la élite cuenta con que nosotros somos seres de hábitos tendientes a los acostumbramientos, y para que tú puedas salir de ese acostumbramiento, tú no puedes salir si tú no tienes conciencia que es un problema en el fondo en el que estás metido, no es solamente un estilo de vida, es un problema en el fondo en el que te tienen metido y te tienen adicto a una forma de vida que implica ganar un poco de dinero, pero el precio no es barato, porque el precio es el alma, básicamente, es la salud de tu psique, Claro. la salud de tu espíritu, la salud de tu mente. Es carísimo. Yo no sé si tú lo pagarías, amigo. Yo no. No, yo tampoco. Vámonos a esa frase porque yo creo que este comentario, vuelvo a citar a Claudia Roel, si nos están escuchando, te mando un saludo aquí. La gente resume muchas cosas. La gente está sin esperanza porque no buscan la solución interna. Eso yo lo escucho todos los días. Esa solución interna parte ¿por qué? ¿Cómo podríamos definir esa solución interna y por qué la gente está sin esperanza? Pero pongámoslo en un término práctico, porque yo sé que la gente está en el término más espiritual, ¿cierto? Porque todo viene de ahí. La gente está sin esperanza porque no está afirmada a lo que realmente importa, ¿cierto? Que es la verdad, que es el creador, de que estamos aquí con un propósito y hay que pasar por esta tempestad para construir algo mejor. Y eso va a suceder. Aquellos que tenemos fe, y por eso estamos haciendo este programa también, ¿cierto? Si no, no tendría ningún sentido. Yo veo a la gente que tiene fe mucho más afirmada en las cosas que son reales y con una capacidad mucho mayor de adaptación que personas que a veces no son creyentes. Y esto no es un tema de hacer distinciones, pero es una realidad que por lo menos yo observo. Hay muchas más herramientas tiene un ser humano cuando reconoce, ¿cierto? Es humilde y reconoce que pertenece a algo que es mucho más grande que uno mismo, ¿cierto? Y eso yo lo veo todos los días y lo veo con otros comunicadores, los veo con otros estudiosos, con otras personas que están exponiendo además todo esto y que están dando esta lucha, ¿cierto? Esta lucha que consideran justa, y eso es fundamental. Sí. Porque están del lado, tienen la supremacía moral, ¿cierto? No solamente que les otorga esa chispa adentro, sino que también saben que están del lado de la verdad. Y eso no tiene precio. No sé qué opinas tú de eso. Pucha, siempre que hablas, amigo, yo te escucho con una atención absoluta porque encuentro tan inspiradoras las cosas que dices. Y no puedo decirte nada más que estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿cuál es el problema? Que tú me dices, vamos a lo práctico entonces. El problema, mi querido amigo, es que la gente todavía no se han hecho cargo de algo tan fundamental como dominar su foco de atención, su foco de atención dirigido. ¿Por qué? Eso es claro. Porque uno puede, de nuevo, si tú eres un faro, veamos que la conciencia es como un faro, ¿vale? Y tú pones la luz en un lado donde está todo lo negruzco, lo malo, lo terrible, vas a ser una víctima de este gaslighting colectivo, de este
mass formation, de esta ansiedad flotante. ¿Qué pasa si tú te sientas 24/7 a mirar CNN, por ejemplo? ¿Qué crees que pasa con tu cabeza? Se convierte en una hamburguesa McDonald's. Eso es lo que pasa con tu cabeza. Claro. Tus emociones se disparan para cualquier parte, tu mente está completamente ansiosa, tu cuerpo está tenso, tu sistema inmune se hace pedazo. La gente no se ha hecho cargo de sí misma y por eso andan buscando un salvador con pies de barro, como dice por ahí la Biblia, que en el fondo generalmente son puros muñecos de paja que vienen a prometer cosas que siempre terminan decepcionando. Y la gente, como renuncia a hacerse cargo de sí misma, anda buscando cualquier idiota que prometa y les endulce el oído. Entonces, uno puede mirar lo malo todo el día y someterse a este terror que te hace buscar falsas soluciones, falsos salvadores, esto, llame ya, aprenda inglés en 5 minutos, llame ya, vuélvase feliz en una noche, póngase los audífonos en 2 horas y va a ser millonario. Es lo mismo, en el fondo, es una especie de obscenidad propagandística. Vamos a formar el partido político que lo va a salvar de esta situación, ¿cierto? Nosotros sí somos la opción. Todo ese tipo de cosas estamos viendo. Claro, y eso ni vamos a mencionar porque yo creo que es cosa de prender el computador 5 minutos y darse cuenta. Entonces, esto puede ser visto como entrar en pánico todo el tiempo y ser uno mismo. Como hoy día leí algo muy interesante, justo que estás hablando de cosas religiosas y espirituales, vi una religiosa que decía, nadie te está haciendo nada, tú mismo eres el que abre la puerta a que el demonio entre en tu cabeza y te someta a emociones que él mete sus garras como quiera en tu cerebro, básicamente. Y claro que sí, porque tú eres el que elige si diriges tu atención hacia un lado o hacia el otro. Tú eres el que elige si vas a tener miedo a la enfermedad o mejor vas a dedicar tu foco de atención en sanarte, en mejorar tu cuerpo, en mejorar tu vida, en buscar formas divertidas, digamos, como hablamos de las formas de enfrentar las deprivaciones a las que te quieren someter estos malditos. A mí, te digo, en mi vida personal, les confesaré a los amigos, cuando la vida me depriva de algo, yo digo, voy a celebrar, porque ahora ya no soy dependiente de esto, y por ende tengo más tiempo para dedicarlo a todas las cosas que siempre soñé hacer en mi vida. Y ahora justamente lo estoy haciendo, como tú sabes que soy medio disperso y hago de todo un poco. Entonces, el foco de atención o el foco de la conciencia, este faro de la mente y del espíritu, uno puede elegir verlo todo el día como una especie de voyerismo. Un voyerismo es como estar todo el día mirando lo negativo, y justamente cuando yo a una persona hago que no sepa lo que se puede tener, que es la ansiedad flotante básicamente, o sea, mira hacia el futuro y no sabe lo que viene, está completamente confundida, ¿no es cierto? Y que todo la vida va a ser una sorpresa en negativo, porque eso es lo que transmiten todos los medios mayoritariamente, y que no va a poder, ¿te entiendes? No vas a poder vivir, un cine del terror. Exacto, un cine del terror, claro. Es un cine del terror. ¿Te acuerdas de la película La Naranja Mecánica? Que al protagonista claro. le ponían un casco que le forzaba a tener los ojos abiertos mirando cosas terribles. ¿Te acuerdas de eso? Que lo condicionaban. Y eso, fíjate, que tú que eres estudioso igual que yo, sabes que eso se ha hecho en la vida real. En el Instituto Tavistock, por lo pronto, entre otras. O sea, esa escena yo la veo todos los días. Y yo creo que muchos amigos que nos están escuchando ven lo mismo. Esa foto, ¿cierto? Porque ese cuadro, el tipo con esas cosas en los ojos para mantenérselos abiertos y la pantalla de cine al frente y los sonidos. Exacto, y puras cosas obscenas, terribles, mezcladas, ¿te acuerdas? Con música me parece que era de Mozart, para que sea confuso para la mente. O sea, una cosa hermosa en los oídos, pero unas aberraciones adelante, una locura. Te dejan completamente desestabilizado, confundido. El problema es que todos se ponen el casco de este muchacho voluntariamente, y eso me produce una tristeza tremenda. Porque la gente quiere un salvador que les saque el casco que ellos mismos se ponen todos los días en la mañana cuando prenden el televisor. O sea, por favor, háganse cargo. O sea, aquí y en la quebrada del ají, como decimos en Chile, nadie va a salir de donde está si no se saca ese casco que en el fondo, claro, te da ciertos premios mundanos que son pan para hoy y hambre para mañana, porque en el fondo te deterioran psicológicamente a tal punto que tus funciones de profesional, de empleado, de amigo, de papá, de hermano, se van a deteriorar. Todas las cosas que te importan se van a deteriorar porque te tienen capturado en una película de terror, en la naranja mecánica. Estáis viviendo la naranja mecánica voluntariamente. Claro. Entonces,
retomando la idea, si yo a una persona hago que no sepa a qué se puede tener nunca y que todo en la vida va a ser una sorpresa negativa y que no va a poder tener vínculos más encima, lo asusto todo el día con eso, que no se va a poder reunir con nadie, que no va a poder recibir un abrazo, que todos sabemos que es fundamental para la mente humana, y que no puede estar con los suyos, de alguna manera yo voy a tener una persona, obviamente, que va a estar totalmente erosionada, ¿no es cierto? Y una persona erosionada es más fácil de manejar o es más fácil de manejar una persona estoica, con fe, que conoce su norte, que no se deja corroer. Uno más uno. Entonces, tú te permites erosionar y quieres que otra persona te resuelva el problema. Imposible. O sea, tú tienes que hacerte cargo de ti mismo porque cada persona es responsable de su propia alma. ¿Por qué crees tú, mi querido amigo, que esto lo hemos hablado, que cada cuerpo le entra un alma nomás? Claro. Es un motivo, por algo está diseñado así, po. Yo no me puedo hacer cargo de tu alma, ni queriendo. Obviamente que yo, por mi trabajo, trato de ayudar, por supuesto, que la gente tome conciencia de eso, porque yo no me puedo meter, por mucho que yo lo haría de todo corazón, porque yo hago mi trabajo, porque amo a la gente, amo ayudar, pero yo no puedo meterme como quien mete los dedos en un control remoto y hacerme cargo de tu alma, meterla dentro de mi cuerpo, sanarla y después volverla dentro del tuyo, porque en el fondo tú eres el que la está maltratando. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, volviendo a la metáfora del faro, tú puedes estar todo el rato pensando en el problema, miedo a ser pobre, miedo a estar solo, miedo a enfermarme, miedo que me maten, miedo que la economía se colapse, miedo que caiga, no sé, un meteorito, miedo. O yo puedo decir, mejor voy a buscar soluciones para ser más próspero, para poder generar tal vez algún microemprendimiento, alguna iniciativa, voy a aprender un nuevo idioma, voy a empezar a levantarme más temprano, voy a partir haciendo 5 flexiones en la mañana voy a tratar de hacer 6, voy a mirar contracultura en vez de mirar CNN, perdón por decirlo, pero eso es lo que yo creo que mucha gente debería hacer, ¿entiendes? O sea, son los hábitos que tú eliges que te hacen dependiente y esclavo del demonio, o tú voluntariamente haces una vida loable, porque, y esto es fundamental, no puede caber la fe, como tú lo decías antes, en un corazón y en una persona que está agitada como una tormenta, ¿entiendes? Y si tú no te haces responsable del consumo de tu mente, de tu espíritu, de tu cabeza, de tu vida en general, tú vas a hacer una taza que está con agua en una tormenta. Ahí Dios es muy difícil que pueda entrar, porque inclusive a la persona le cuesta mucho tener fe o tener la humildad para pensar que hay algo más grande que sí misma, porque está tan ensimismada con los problemas que tiene, que no puede, está como, digamos, este muchacho de Clockwork Orange, que es la naranja mecánica. Está ahí, está como en una montaña rusa ahí, que sube la ansiedad, que baja, que sube, que lo mueven para un lado, lo mueven para el otro, porque todo es permitido. El cola de flecha, el coludo, como dicen por ahí, o el establishment, la elite, como tú lo quieras ver, meta la mano en tu foco de atención y te lo fuerce a tenerlo dirigido como el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, donde él quiere. Y por supuesto que somos lo que consumimos, así como decían por ahí que somos lo que comemos, somos lo que consumimos, pero no solamente de pan se alimenta el hombre, también nos alimentamos de las cosas que damos y recibimos, por ejemplo, la música. Si escucháis death metal todo el día, por supuesto que te va a alterar un poco el sistema nervioso, versus si escuchas Eric Satie, por ejemplo, qué sé yo. Entonces la gente no se hace cargo de su dieta, y la dieta no es solamente lo que metes por tu boca, sino lo que metes por tus sentidos, lo que metes en tu corazón, etcétera. Entonces yo creo que esto es yo no lo veo negativo, mi querido amigo, yo lo veo como la invitación más grande que hemos tenido en toda la historia de la humanidad para mejorar como seres humanos y dejar de depender de la basura. Exacto. Bueno, ese punto dejar es clave. De intoxicarnos. Ese punto es clave. Vamos a la parte positiva ahora, ¿cierto? Porque aquí hay muchas cosas positivas que no se hablan comúnmente, pero hay mucha gente, muchísima gente que ha cambiado completamente su estilo de vida, producto de todo esto que estamos viviendo, y han abandonado aquello que era falso y se han quedado con lo que es verdadero, han ido en búsqueda de lo verdadero. Vamos a concentrarnos en todas esas cosas positivas ahora, después de este pequeño corte. Ya volvemos. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual
consistente. Y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo. Bueno, ya lo saben, desde solo 3.500 pesos chilenos o $5 mensuales puedes acceder al sistema de membresías de Contracultura que nos permite adaptarnos, ¿cierto? Justamente lo que estamos hablando. Si el día de mañana este canal desaparece, nosotros tenemos que tomar ciertas previsiones. Nos harían además un favor con echarnos el canal abajo ya a estas alturas, porque nos sacaríamos además un peso de encima de cosas que estamos dentro del sistema, de alguna manera, ¿cierto? Al estar aquí. Quizás hay que crear algo completamente nuevo y también hay que abrirse a esa posibilidad. Mientras podamos hacerlo, vamos a considerar todas esas alternativas, pero también hay que adaptarnos y hay cosas tremendamente positivas aquí. Y en eso me quería concentrar con Roberto ahora. Hay gente que ha cambiado su estilo de vida completo, mucha gente se ha ido a vivir, la gente está viendo una migración desde el campo a la ciudad, ¿cierto? Sobre todo ahora que están anunciando la gente que está más informada de estas ciudades de 15 minutos, ¿cierto? Donde no te vas a poder mover prácticamente, están poniendo todas estas ciudades como ejemplo a nivel mundial, muchas de ellas, algunas en Inglaterra, incluso hablan de Buenos Aires, y producto del cambio climático y todo este tipo de cosas que no tiene otro objetivo que controlar a la gente y poder hacer una sociedad completamente controlada, un sistema. Bueno, están implementando todo este tipo de cosas, pero la gente que se está dando cuenta para dónde va esto está cambiando completamente su estilo de vida. Se está yendo al campo, está tratando de depender cada día menos del sistema y esa gente, todo esto ha sido de un gran beneficio para estas personas. De hecho, yo creo que muchas de estas personas están viviendo mucho mejor que como vivían antes. Han podido alimentarse de mejor manera, han podido centrarse en las cosas que realmente importan. Y ahí está el otro punto, amigo mío. Cuando uno tiene fe, uno sabe que Dios siempre le tiene un pedacito, un canchiño, como dicen en Brasil, una esquinita, ¿cierto? Donde va a estar el paraguas. Entonces no estamos abandonados a nuestra propia suerte, no está tomando el maligno el control del mundo completo. Hay espacio, siempre va a haber un espacio. Siempre va a haber un espacio para la gente que se pueda adaptar. Si eso es la clave. No sé qué opinas tú de eso, Totalmente. Pero me parece que ese tema es clave. Bueno, lo que aprendimos con la película Matrix, que es muy interesante el concepto, a pesar de que está diseñada por y para el mal, pero uno utiliza hasta lo malo para el bien, para despertar. Es que en el fondo, fíjate que el experto más grande que ha habido en apologética o en el estudio del Apocalipsis, que es Leonardo Castellani, que es un sacerdote que murió, pero él nació antes de 1900, para que calcules más o menos el tiempo, digamos, la data de las cosas que dijo. Y él decía, interpretando el Apocalipsis, que el demonio iba a producir una ilusión colectiva tremenda de desesperanza y que se iba a dar el lujo de decirle en el corazón a todos los hombres que estuvieran dubitativos o cabizbajos o, como decía más delante, corroídos, pero por su propia también responsabilidad o irresponsabilidad, y que el diablo se iba a reír y se iba a jactar y les iba a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Estás solo, estás abandonado, confiaste en el Dios equivocado. Siempre recuerdo esa frase porque es muy interesante, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si totalmente premonitoria, claro, totalmente premonitoria. Sí. Y él decía, fíjate, recomiendo que lean ese libro, es interesantísimo. ¿Cómo se llama el libro? Siempre nos preguntan dos veces. ¿Cuál es el nombre del libro? El libro se llama El Apocalipsis, pero se escribe con K, de Juan. Leonardo Castellani, con doble L se escribe el apellido, Castellani. Y Leonardo Castellani ahí dice, fíjate que es increíble lo que él dice que continúa este mismo párrafo que te digo, yo me lo sé más o menos de memoria porque ya lo leí un montón de veces, lo adoro ese libro porque Castellani, al ser tan erudito, uno lo lee y aprende tanto que todas las veces que lo lees aprende algo nuevo. Y él dice, y para ese menester, dice con esas palabras, va a ser esencial la prensa, dice. Me da mucha risa que diga eso porque dice, tiene claro, tanta razón. Imagínate.
Dice que para que el diablo pueda hacer su obra de teatro, la prensa va a tener que ser esencial y va a tener que estar dominada por él. Entonces es muy interesante esto, porque físicamente nosotros lo hemos hablado muchas veces y tú lo has cubierto en todos tus programas, cómo es de malintencionado el contenido, la forma, las palabras que utilizan con programación neurolingüística elegidas, pero con pinza y con ciertos tonos de voz, con ciertas imágenes. Sabemos que tienen algunos sistemas de hipnosis colectiva, hasta los logos de los programas cuando giran y todo. Hay una serie de cosas que son infinitas que podríamos estar hablando un programa entero de eso, pero que es el mensaje, la forma, el tono, todo lo que hacen para transmitir un estado psicológico de terror, para corroer a la persona, como decíamos, porque obviamente que si tú estás totalmente erosionado, como habíamos dicho, la gente va a entrar, por supuesto, en esta psicosis colectiva. ¿Y qué pasa con esa psicosis colectiva? Que una figura de autoridad te va a ofrecer una solución misteriosamente perfecta a tu histeria, ¿no es cierto?, a tu terror, una falsa solución, obviamente, a tu miedo que satisfaga tu terror, a tu estado de alerta, a tu desequilibrio, y la solución, evidentemente, va a ser lo que tú vas a pedir de forma más compulsiva, porque vas a estar aterrorizado. Entonces, ¿cómo podría lograrse esto si no fuera con la maravillosa ayuda de la prensa? Bueno, eso ya se ha visto, o sea, lo que pasa que podría haber alguien que llegue por primera vez a este programa, ¿cierto? O gente que nos está escuchando por primera vez, que les mandamos un saludo, y podrían decir, oye, pero le están poniendo mucho color. ¿Cómo esto va a estar todo dirigido, ¿cierto? ¿Cómo todo esto va a estar programado para causar en las personas determinadas reacciones? Bueno, y vean lo que ha pasado a través de la prensa, lo que mencionabas tú. Nos decían que había que recibir a todo el mundo en el país, ¿cierto? Que venían puros ingenieros nucleares, poco menos, y gente con 15 títulos, aunque nos superaban con creces, ¿cierto? A los nacionales del país. Nos decían que las inmigraciones anteriores habían sido todas malas, ¿cierto? Pues ellos saben perfectamente de dónde traen personas para mejorar el país o para echarlo a perder. Si eso está estudiado, hay estudios de eso. Y mira lo que tenemos ahora, por ejemplo. Ese es solamente un ejemplo. Eso es solamente un ejemplo. Hoy día está muriendo gente por eso. Está muriendo gente por eso. Y no se están sacando cuentas de cuánta gente ha muerto, y no se está haciendo un escándalo con eso. Siguen pegados en el año 73 y lo que pasó en el 73. ¿Cuántas víctimas hay ahora, me pregunto yo, con todo esto que se ha implementado? Ahí es donde entra la censura, ¿cierto? Porque cuando nosotros advertimos esto antes estoy hablando años atrás, por eso uno tiene esta tranquilidad. Cuando nosotros vimos venir esto antes, nos censuraron prácticamente todos los videos. Entonces, y hoy día, ¿qué está pasando? Algo mucho peor de lo que nosotros anticipamos. Mucho peor, ¿cierto? Totalmente. Porque uno no tiene la maldad en la mente, a lo más está tratando de comprender un fenómeno, ¿cierto? Y más o menos uno se da cuenta para dónde va ese fenómeno. Pero tú nunca tienes el alcance del maligno aquí, finalmente. Porque cuando tú te das cuenta de lo que pretenden hacer, o sea, estamos hablando de gente que viene a robarte tu casa, ¿cierto? Gente que está cometiendo sicariato, otra gente que está siendo asesinada, y a los políticos no les están preocupados una nueva constitución, ¿cierto? Y va a haber mucha gente que va a caer en este juego de nuevo del apruebo y del rechazo, cuando yo creo que lo que hay que hacer aquí es votar nulo nomás, ¿cierto? Porque tampoco tienes definido en el caso de Chile qué es lo que va a pasar si gana el rechazo de nuevo. Van a seguir eternamente con esto. Entonces, todo eso es parte de abandonar un poco ese espacio de confort y, creo yo, centrarnos en cosas que a veces son irrelevantes, porque lo que realmente es relevante es cómo vas a cambiar tu vida a partir de ahora, cómo te vas a adaptar a lo que viene. Y ese es el punto clave aquí. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Vamos a seguir viviendo esta fantasía, esta ilusión? A lo mejor ahora hay que adaptarse y, por ejemplo, como les decía, votar nulo, no caer de nuevo en la farsa del apruebo del rechazo. Yo les dije en este canal, esto es una farsa, no se engañen con eso, no caigan en el juego, porque están legitimizando un proceso que es ilegítimo. Entonces yo veo que mucha gente tiene miedo a abandonar ese espacio de confort, ¿cierto? Ellos quieren volver a como era el país antes, como eran los países antes. Sin violencia, sin la destrucción, sin todo
lleno de carpas, ¿cierto? De excremento por todas partes. Que esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una cosa que es peligrosa por lo mismo, porque hay mucha gente que quiere simplemente volver a como están antes y no se dan cuenta que en eso estamos de acuerdo con los globalistas, no va a haber una vuelta atrás en ese sentido. Hay que abandonar, si queremos crecer realmente, abandonar aquello que es falso, ¿cierto? Y abrazar lo nuevo, lo que es verdadero, lo que siempre ha estado ahí, que ha sido verdadero. Yo creo que en eso hay que concentrarse ahora. Totalmente, totalmente. A veces nuestras expectativas, sobre todo si son idílicas, como lo que tú estás mencionando, o sea, que son de ensueño, digamos, es lo que le llaman de repente por ahí la famosa esperanza del bobo, que en el fondo es, por ejemplo, es como que yo dijera, mañana me quiero levantar y quiero medir 1,90 m. No voy a medir 1,90 m mañana, haga lo que haga. O sea, uno tiene que tener expectativas, por supuesto, esperanzadoras, hay que ser optimista, pero también hay que ser realista en el fondo. Hay que ser realista. Entonces, ¿sabes por qué yo creo, mi querido amigo, que la gente se equivoca con eso? De nuevo por lo mismo, porque la gente tiene una visión muy pequeña, muy estrecha, muy cortoplacista, que no toma conciencia de que esto es un gran plan, esta es una gran guerra, y que no solamente es una guerra material, sino una guerra espiritual, como podemos ver a través de lo que le están tratando de hacer a los niños, legalizar cosas que son aberrantes, ni hablar de eso, todo lo abyecto y decadente. Así es. Eso tampoco se podía hablar, porque también te censuraban por eso. Cuando claro, tú advertías que eso es lo que iban a hacer, hace años atrás, no, está loca, pero los que te censuraban sabían que tú no estabas loco. Esa es la diferencia. Claro, y como la gente, como decíamos, no tiene un manual porque han renunciado, y eso también fue por ingeniería social, ¿no es cierto?, a su fe, a la formación de cómo en el fondo se levantaron nuestra sociedad occidental. Si no se pueden negar las raíces, pero te hicieron olvidar las raíces para que estuvieras viajando sin mapa, completamente desorientado. Por eso que hay gente que se le olvidó la materia más básica para poder entender a la luz de esa materia, de esos conocimientos, digamos, espirituales, intelectuales. Por eso que hay gente que te dice, oye, pero yo no veo lo que tú ves, ¿cómo podrías verlo si tu mapa en el fondo no tiene parámetros para que lo puedas ver? Y eso quiere decir que tienes que, más aún, repasar la materia que se te olvidó. Es como cuando vas a presentarte una prueba y no estudiaste, tienes que estudiar. O sea, no es una cosa que, como la película Matrix, que tú apretas un botón y sabes cuándo en 5 segundos. O sea, no. El documental no Matrix, claro. Claro. Y se les olvidó la materia más básica, por ejemplo, no sé, tú sabes que a mí me gusta leer la Biblia porque siempre encuentro conocimiento interesante. Me acuerdo de Pedro 5, que dice, estad alerta y velad que vuestros adversarios el diablo, y como león rugiente anda rondando en busca de quien devorar, al cual resistiréis firmes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Que la sabiduría que hay en eso, de que tú no eres el único que lo está pasando, tampoco eres el único el que está siendo atacado con una especificidad que solamente podría ser una inteligencia superior, maligna, pero superior al fin del día, sí, porque claro, no es humana esta energía, no es una cosa terrenal, ¿no es cierto? No es ni nada más ni nada menos que el segundo después de Dios. Dios, ¿recuerdas que lo que hablan las escrituras, que lo hicieron el más inteligente, el más hermoso? Y él fue el que dijo, no serviré, eso es lo que está escrito, no serviré porque yo prefiero ser el primero en el infierno que el segundo en el cielo. Eso fue literal lo que dijo el cola de flecha. Entonces, por supuesto que estas energías y esta gente que está en las élites creen en esto, por supuesto, y lo adoran a él, aunque tú seas creyente o no seas creyente, eso es otro cuento, pero ellos adoran esas energías, y esas energías tienen conceptos filosóficos que son súper nefastos en el fondo. La misma corriente maltusiana de que nosotros prácticamente somos piojos que están estorbando en el planeta, que hay que sacudir los piojos y matarlos, porque eso es lo que piensan en el fondo, y todo en el nombre del Capitán Planeta, ¿no es cierto?, de salvar el planeta. Eliminemos estos piojos. O sea, todas esas creencias que desprecian, por ejemplo, la creación divina, que son los hombres que se hicieron a semejanza de Dios, digamos, ellos desprecian eso, como habíamos hablado tantas veces. Eso que hace la Agenda 2030 no es otra cosa, por ejemplo,
que una foto en negativo de lo que es el orden divino que fue establecido por Dios. Es como lo contrario. Pero por La supuesto, infancia es claro. sagrada, no. O sea, La infancia debe ser... exacto. Sí, por favor. La mejor prueba de eso es que van contra los cristianos, pues si eso es lo que están prohibiendo, ¿cierto? Empoderaron una serie de grupos ahí, usando a las personas, usando sus problemas, etcétera, y crearon estos ejércitos ¿para qué? Para ir en contra del conocimiento verdadero, para ir en contra de la esencia humana. Totalmente. ¿Cierto? De la esencia que es la que nos acerca a la verdad y aquella que declama la verdad desde el más allá hasta acá. Eso es lo que están persiguiendo. Si no fuera esto una cosa satánica, como dices tú, y hemos dicho muchas veces acá, una guerra entre el bien y el mal, no estarían persiguiendo la Biblia, ¿cierto? Si no fueran realmente creyentes, claro, ellos, porque ellos son creyentes, en las altas esferas son creyentes. Lo que pasa es que no son creyentes en nuestro Señor, pero ellos tienen su Señor. Y eso es lo que la gente ignora. Piensan, no, si son la mayoría de la izquierda o los que se prestan para esto, porque también hay gente de derecha, dicen, no, pues si son ateos, ¿cierto? Y no puede haber nada más alejado de la realidad. Sí, ellos saben perfectamente en ese sentido, por eso están persiguiendo justamente ese tipo de cosas. Sí, es evidente. Es eso lo que están tratando de... Esa es la prueba más real que usted puede tener, que efectivamente esto es un conflicto entre el bien y el mal. Si no lo cree, tiene que remitirse a los primeros poemas de Marx, ¿cierto? Cuando él entrega su alma literalmente al demonio. Está escrito eso ahí. Está escrito. Sí. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las raíces del problema que estamos viviendo? Totalmente. Y si te fijas, está aprobado por ahí, mi querido amigo, hay varios documentos en la misma documentación de las Naciones Unidas, que hay un proyecto para ilegalizar y amordazar a la iglesia y al cristianismo. Fíjate que ellos mismos, abro comillas, dicen, si te opones al aborto, estás promoviendo el embarazo forzado. Si te opones a la orientación sexual libre, estás cometiendo un crimen contra la humanidad que debe ser sancionado. Eso es literal de un documento de esta institución del mal. Entonces, no es una cosa que sea imaginativa, sino que realmente preparan tratados vinculantes que convertirán básicamente las enseñanzas de Cristo, del cristianismo y la iglesia en crímenes contra la humanidad, sí, porque claro, dicen curioso que no les sirva ese mensaje para poder avanzar en su agenda, ¿eh? Ahí tienes otra cosa innegable. Claro. Ese mensaje tienen que eliminarlo, claro, para ellos poder avanzar. Es una guerra. Es una guerra. Es una guerra. Es una guerra espiritual. Sí. Sí. En la alta esfera es eso. En la materia, por supuesto, lo espiritual se termina plasmando en la materia, precipitando a la materia. Totalmente, y por eso todo este cúmulo de formas de pensar en la espiritualidad, la vida, como bien tú dices, la materia, y hasta de lo más sencillo hasta lo más complejo en el fondo, y esta corriente de vivirse la vida cristiana, hace que también uno se dé cuenta que uno es parte de un plan superior. Uno no está con la visión adelante de la nariz pensando solamente mañana qué va a pasar o lo que pasó ayer, sino que es una cosa mucho más grande, mucho más amplia, y por eso es muy interesante ese pasaje que leímos de Juan, porque dice que no te desesperes ni tampoco te pongas soberbio, básicamente porque hay muchos hermanos que están viviendo lo mismo a lo largo del mundo completo. O sea, no estás solo, no eres solamente tú, y también que este es un plan mucho más grande para separar la paja del trigo, y eso es algo que... Eso lo estamos viendo todos los días. Eso lo estamos viendo todos los días. Y eso es positivo. Lo que pasa es que para mucha gente es doloroso ver la verdad, ¿cierto? Es incómodo, porque están en su zona de confort, todavía no se han dado cuenta que aquí vamos a tener que perder mucho para poder ganar, ¿cierto? Que tenemos que sacrificar mucho para poder ganar. Pero ese sacrificio nos va a hacer más, nos va a hacer libres, nos va a acercar a la verdad, a lo que realmente importa. Totalmente. Y bueno, básicamente lo que propone, y que tú siempre lo has transmitido de muy buena forma,
Es que lo que propone un estilo de ver la vida versus otro, digamos el bien y el mal, el demonio o Dios, en el fondo son cosas muy diferentes. Y acá siempre se ha promovido que tenemos que cohesionarnos, tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos, y fíjate que eso mismo es algo que favorece el poder reparar las cosas que el sistema o el establishment, la elite o el mal te quiere quitar o te amenaza con quitarte. Porque tú dices, oye, que me están aislando, que eso, ya sabemos que si te aíslan va a haber ciertas condiciones psicológicas, ¿no es cierto?, que te van a maltratar tu persona, pero ¿qué tal si tú buscas nuevas formas de conectarte en vez de obsesionarte con que te están quitando las formas en que ya estabas habituado a interactuar? Pongo un ejemplo de millones que Sí. puede haber, ¿no es cierto? O de ganarte la vida, qué sé yo. Reinvéntate, deja de ser un esclavo de la resistencia al cambio, porque el sistema cuenta con eso totalmente, con la homeostasis, con la flojera cognitiva, en el fondo. Ellos cuentan con que tú vas a preferir quedarte en la zona muy mal llamada zona de confort, porque yo la encuentro una zona de disconfort, pero es un disconfort al que estés acostumbrado. Así es. Básicamente. Es como ese koan, que son estas enseñanzas chinas del perro, que está sentado en un clavo y el niño lo mira y el perro llora porque está sentado en un clavo y llega un chino y le pregunta al niño por qué llora el perro, por qué no se sale de ahí. Y le dice, no, tiene un clavo en el culo y no se puede mover. Pero no sale de ahí, y le dice, ¿por qué no sale de ahí? Y el niño dice, porque le puse la comida al lado, le puse el plato de comida al lado, entonces le duele y llora, pero sabe que tiene la comida al lado, entonces prefiere que le duela. Es eso exactamente lo que quiero transmitir, en el fondo, que creo que eso es lo que le está pasando a la gente un poco. Hay dos formas de ver la vida, compadre. Una es verte tú como víctima, decir, oh, me están manipulando, o mejor, hacerte cargo y decir que tú eres propenso y has permitido que te manipulen. Es un Estocolmo en su máximo nivel de la expresión. Bueno, yo te pongo un ejemplo muy práctico, que me imagino que muchos de ustedes han hecho su parte, su trabajo. Yo hice algo muy práctico. Como soy muy bueno para comer, me gusta mucho la comida, los sabores, yo gozo realmente con eso. Cuando me empezaron a poner problemas para ir a los restaurantes, ¿cierto? Y poner mala cara, porque ya todos pasamos por eso, de alguna manera, le tenían que pedir a usted una tarjetita, un pase, lo que fuera, yo me puse a cocinar y traté de aprender a cocinar y algo sabía, pero me puse a buscar recetas, me puse a cocinar yo lo que me hubiese gustado ir a comer ahí y al final fue un beneficio para la familia, porque es otra cosa cocinar con tus hijos, ¿cierto? Hacerlos partícipes de eso. Empiezas a comer con mejores ingredientes porque estás seleccionando lo que estás comiendo. Entonces ahí tienen una cosa muy, muy, muy clara, que se pueden, no son cosas difíciles. Uno puede adaptarse y puede cambiar, y eso a mí me mejoró, me abrió todo un nuevo espacio en la vida que no tenía considerado el tema de la cocina y que me encanta. De hecho, me hice hasta una cocina afuera también. Por ejemplo, me hice una cocina outdoor genial. Se conecta a una manguera, tienes un lavaplato, etcétera. Tengo una cosa ahí para hacer milanesa. Bueno, todo eso no lo hubiese hecho. Me refiero si hubiese estado como ese perro con el clavo clavado, ¿cierto? Y con la comida al lado, que era lo más cómodo. Exacto. Pero son cosas pequeñas que la gente puede hacer. Oye, amigo, le diste justo el clavo. Yo estoy de acuerdo contigo. Siempre hablamos de este autor que se llama Jim Rohn, que es el padre del coaching mundial. Él inventó el concepto de coaching. Y siempre hemos dicho eso, pero lo repetiré. Él decía, las cosas fáciles que están acumuladas a lo largo de un día, de una semana, de un mes, son las que hacen la diferencia. Uno piensa que son grandes cosas, que tengo que al tiro levantar 200 kilos en sentadillas con pesas. No, lo que hace la diferencia son las pequeñas disciplinas de sumatoria, y alguien en ese coaching le decía, el del público, y si son tan fáciles, entonces ¿por qué todo el mundo no está bien? Y él decía, porque las cosas fáciles de hacer son más fáciles todavía de no hacer. Entonces, la gente prefiere no hacer las cosas pequeñas porque las desprecia, porque la gente también se volvió no solamente muy hedónica e individualista, sino también, como dice la Biblia, muy llena de sí, muy jactanciosa, y desprecia las cosas pequeñas.
pequeña, gran tesoro que se esconde en esas cosas, no te lo puede quitar nadie. Yo tengo también, con Carlos, tenemos una amistad y él conoce las que me han pasado cosas duras, no solamente después de lo de Ucrania, sino otras cosas más. Y, por ejemplo, el sistema con qué te atenta, por ejemplo, él decía de la alimentación, de estar aislado, lo que cuenta Carlos es genial porque ahí no estás hablando solamente de comer más sano y de administrar mejor las cosas que tú consumes, en vista que nos están envenenando por todos lados con la comida, Más encima sino ahorras hasta también en dinero, mejorar, claro. ahorras dinero, vives de forma más inteligente, más austera y más encima mejora lo que más están bombardeando, porque el tercer secreto de Fátima justamente decía eso, que el último escenario del anticristo para luchar contra la humanidad y hacer la familia, el matrimonio y los niños. ¿Y qué está haciendo Carlos? No solamente alimentándose mejor, sino también enriqueciendo la calidad del amor y del apego en su familia. O sea, se está blindando totalmente, está en un búnker espiritual en el cual no le pueden quitar lo que él ha logrado. ¿Te das cuenta? Lo mismo que decía de las cosas que a mí me han pasado, obviamente en mi vida personal, como a todos ustedes. Dije, bueno, a lo mejor esto atenta contra mi sentido de conexión, que es una de las necesidades humanas más importantes. Entonces, si yo siento que... entonces, más me voy a centrar en ayudar a más personas. Si siento que me falta amor recibir, a lo mejor también me falta dar más amor, a volverme más expresivo para poder comunicar mis sentimientos a mis amigos, a mi familia. Si siento que a lo mejor no me ayudan lo suficiente, a lo mejor yo me voy a volver más útil y voy ahí satisfacer el sentido de otra necesidad humana imprescindible, que es el sentido de contribución, ¿no es cierto? Si siento que me quitan, por ejemplo, la posibilidad de hacer un máster porque no tengo ciertos pinchazos y ciertos químicos en mi cuerpo, bueno, entonces voy a estudiar yo mismo libros que siempre había querido leer, que nunca me los van a enseñar en una universidad, y voy a enriquecerme y voy a crecer yo mismo. En el fondo lo que quiero decir es, no te están quitando nada, viejo, no te están quitando nada, te están regalando servido en un plato mejorar como persona en todas las áreas de tu vida. Nadie te está quitando nada. Yo recuerdo te están liberando exacto, de cosas. Yo recuerdo una persona que yo conocí en Brasil que venía de un tratamiento que se había hecho, por supuesto alternativo, completamente alternativo, y era una sueca que venía obviamente de Suecia, era una alta ejecutiva de una compañía de telecomunicaciones, de celulares, y ella me mostró las radiografías antes y después. Me dijo, ahora me devuelvo a Suecia porque ya estoy sanada, me hicieron de nuevo las radiografías y no tengo nada, no tengo el cáncer con el que llegué acá y estoy impresionada y voy a cambiar mi estilo de vida, ¿cierto? Era eso lo que ella identificó que es lo que la estaba enfermando, el estilo de vida que llevaba. Entonces ella entendió que podía volver a su patria, a Suecia, pero tenía que volver con un cambio, porque si no, claro, ella ya internamente ya sabía que se iba a volver a enfermar, Entonces, y ese cambio lo han hecho muchas personas. Por eso yo creo que lo más importante es centrarse en este tipo de cosas que son realmente relevantes. No solamente relevante saber lo que planea hacer el maligno, el enemigo, ¿cierto? Los acólitos del mal. También también hay que tener cuidado con eso, porque darle mucha energía a eso también, lo que hace va cierto, manifestando también esa energía, ¿cierto? Una cosa Totalmente. Entonces ahí hay que tener un equilibrio, pero la gente también tiene que saber lo que está pasando. No podemos hacernos los tontos, los lesos ni los ciegos, porque además estamos padeciendo de todo esto por falta de educación. Si por eso a usted le quitan los ramos de educación cívica y le empiezan a meter cuestiones sexuales, porque el objetivo claramente no es que usted sea lo más educado posible. Para eso tienen toda esta maquinaria de los fast checkers y todo este tipo de cosas, porque saben que la información hoy día es poder. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio ahí, es algo que estamos tratando de hacer acá de la mejor manera posible, entendiendo lo complejo del escenario, un escenario que ninguno de nosotros se ha visto enfrentado antes, que jamás hemos tenido un manual para esto, pero estamos todos los días aprendiendo, y ya vamos a hacer algunas cosas relacionadas también a ir fortaleciendo estos puntos. No crean que no lo tenemos considerado. Así que mucha gente está pidiendo también eso.
Y si Dios quiere vamos a comenzar una academia también en Contracultura, porque creo que es algo importante que las personas que han expuesto aquí y que exponen sus ideas y que exponen su trabajo también puedan plasmarlo en algunos cursos para las personas que quieran profundizar en eso. Así que estamos trabajando en eso y en otras cosas más también. Todo para adaptarse, ¿cierto? No nos podemos quedar impávidos esperando que llegue la ola del tsunami. No, hay que adaptarse, hay que ser creativo, hay que utilizar la creatividad y utilizar la energía positiva en construir cosas que sean beneficiosas para todos. Ese es el espíritu un poco, siempre ha sido de este programa. Roberto, el micrófono es tuyo. Ya estamos en el tiempo del programa. Ha sido muy interesante. Podríamos haber pasado quizás mucho tiempo más. Te voy a dejar invitado a una nueva plataforma. Hemos sido admitidos en Rockfin para entrar. Rockfin es una plataforma, es como un YouTube, pero exclusivo. Es otro tipo de cosa. Eso también nos va a poder ayudar a salirnos un poco también de aquí, que es algo que yo creo que hay que empezar a seguir haciendo la diferencia, ¿cierto? Te quiero invitar también para que hagamos algunos programas ahí en Rockfin. También en Rockfin vamos a tener un modo insider, se va a llamar. Son algunos videos que ustedes van a poder acceder, pero no van a ser videos para cualquiera. Va a ser información ya más profunda, más filtrada, programas mucho más elaborados. Así también va a estar esa sección también de insiders ahí en Rockfin. Así que estamos adaptándonos, estamos poniendo en práctica lo que les estamos hablando de alguna manera, con todas las dificultades, con todos nuestros errores, con todas nuestras imperfecciones, pero tratando de estar atentos. Roberto. Mi querido amigo, por supuesto que para mí, además decir que es un honor ayudarte y ayudar a la gente en todo lo que nosotros podamos. Yo estoy, tú sabes, en íntima afinidad con la línea espiritual y mental y procedimental de Contracultura, así que encantado primero que todo eso. También, ya cerrando, entonces agradecer a los amigos por abrir su corazón, abrir su mente, cosa que a veces uno la toma como algo, como un supuesto muy sencillo, y la atención dirigida es un obsequio, es un regalo que es muy importante, así que gracias a los amigos por eso. Y bueno, solamente decir algunas máximas que creo que son importantes recalcar. Yo creo que uno de los pilares fundamentales por los que puedes tú llegar a ser manipulado es por la idilio, la fantasía infantil de que la vida debe ser totalmente ajena al sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento sucede, es parte de la vida adulta. Y hay una frase que hace poco compartí en mi Facebook por ahí y en Twitter, que es el sufrimiento recuerda a los hombres sabios acerca de Dios, pero fractura y quiebra a los que lo habían olvidado. Es una frase muy interesante porque en el fondo, cuando uno está preparado es mucho mejor la forma en que uno va a estar en esa tabla de surf y poderse balancear, aunque la fuerza del mar sea la que sea. Entonces, como dice San Ambrosio de Milán, que siempre recuerdo esa frase, dice: la trampa del demonio no te va a hacer caer, a menos que ya hayas estado de antes mordiendo el anzuelo del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo no te pueden entrar balas si tú estás haciendo la tarea, básicamente. Si tú te adiestras mentalmente para depender menos, como dice en las escrituras y el cristianismo, de no ser esclavo de las cosas de este mundo. Fíjate el concepto interesante que guarda eso. San Felipe Neri, que es un santo obviamente, decía que el que ama las cosas de este mundo y está demasiado pegado a ellas jamás va a tener paz espiritual y nunca podría aspirar a ser santo. Es muy interesante ese concepto, porque en el fondo la idea es que tú tengas cosas, no digo que no las puedas tener, pero que esas cosas no te posean a ti, no te tengan capturado, porque en el momento que tú eres esclavo de esos objetos, si te los quitan y te los dan, y si alguien tiene el control de dártelos o quitártelos, es dueño de ti en el fondo. No es poca cosa que tú ofrendes tu alma a estas entidades, grupos, o como le quieras llamar, que trabajan para el inicuo, para el mal. Entonces siempre la invitación es hacerse cargo, en el fondo, algo tan difícil.
también mirar la vida de una forma realista. Yo personalmente como cristiano les digo que trato de imitar a Cristo, porque eso es lo que dice, a pesar de que lo haga mal, pero eso es lo que dicen las Escrituras, y fíjate que me ha traído una tremenda felicidad, y me pase lo que me pase, siempre que estoy de pie, ya no me caigo al suelo tan fuerte como me caía cuando era más joven, sino que me mantengo mucho más firme, porque sé que la vida parte con la premisa de que uno tiene que cargar una cierta cruz, dado que este mundo está administrado por el mal, y te va a doler la vida en cierta forma, pero tú eliges cómo la cargas. Yo la trato de cargar con honor, con dignidad, con rectitud. Prefiero caminar más lento con el peso de la vida, pero hacer las cosas de una forma que yo me pueda levantar sintiéndome feliz de quien soy, feliz de la persona que he ido mejorando mis defectos día a día, qué sé yo, de mi entrega, de hacer lo que mi llamado interno me dice, qué sé yo. Yo creo que lo más importante es no renunciar a las cosas que no son de este mundo, porque el mismo Cristo dijo cuando Poncio Pilato lo trató de ridiculizar diciéndole, sí, que tú eres el rey, tú eres el famoso rey, y dijo, no, porque mi reino no es de este mundo, dijo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el fondo las cosas más valiosas son las de la esfera espiritual, de nuestro corazón, de nuestros valores, de nuestra moral, de nuestra rectitud. Eso es lo que tiene que determinar nuestro GPS, y no si tenemos hambre o miedo que nos dé hambre, o que nos quiten esto, que nos quiten lo otro. Uno tiene que reinventarse y buscar formas de que lo que es más fundamental, que es tu alma, tu corazón, tus valores, tu familia, el amor a la humanidad, todas esas cosas, el amor a Cristo, el amor a Dios, que esas cosas jamás estén en juego, y de esa forma te vas a fortalecer espiritualmente de tal forma que no importa con lo que te amenace el mal de quitarte, siempre vas a estar dispuesto a darlo, a decir, no, pago lo que sea, porque yo sé que más caro es recibir los premios de este mundo y que te arrebaten el alma y el dominio y el gobierno sobre tu propia mente, tu propio corazón. Y eso es lo que hace la famosa formación de masa de la que tanto hemos hablado. Ahí te vuelves propenso a ser parte de la masa, no porque seas mala persona, sino porque caíste en la tibieza, y los tibios siempre tienden a ser arrastrados, digamos, más fácilmente hacia los planes del mal. Así que solamente dejarles a los amigos esa reflexión, decirles que los quiero mucho y que agradezco mucho que escuchen todas mis locuras. Así que dejarles un abrazo gigante, un abrazo para mi querido amigo Carlos también. Y eso, que Dios los bendiga a todos. No se olviden de Dios y de la mano de lo que Él nos enseñó, planificar con dignidad, con honor el año que viene, para que así no les pille los tsunamis, como decía Carlos, de sorpresa, sino preparados. Preparémonos y hagamos el trabajo. Repito la frase, la trampa del demonio no te hará caer a menos que ya hayas estado de antes mordiendo el anzuelo. O sea, ¿qué quiere decir eso? La negligencia, en el fondo. Tienes que hacer el trabajo, prepárate, y así te vas a sentir fortalecido, y venga el clima que venga, vas a caer parado como un gato. Antes que nos vayamos, Roberto, me gustaría que le dijera a la gente dónde te puede encontrar, porque hay gente que te ha buscado, hay gente que se atiende contigo, y que siempre nos pregunta a la gente dónde puedo ubicar a Roberto García para ponerme en contacto con él y para reservar una hora. Bueno, dos plataformas básicamente. Me pueden encontrar en Twitter, pero es más difícil ahí porque es Rob García, y también en Facebook pueden encontrarme como Rob García Fuentealba, R-O-B larga García Fuentealba, así me dicen mis amigos, Rob. Y en el email rob.garciaf, todo junto, García F de Fuentealba, rob.garciaf@gmail.com. Y ahí me pueden escribir y me pueden encontrar si quieren en Facebook. Yo no tengo ningún problema, y me pueden mandar mensajes en mi Facebook personal, que es Rob García Fuentealba. Y bueno, ahí vamos viendo cómo podemos coordinar una hora, o si tienen alguna duda puntual, por supuesto que no hay ningún problema, igual los puedo ayudar. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen toda la información, y también la vamos a dejar en la descripción del video para que quede anotada ahí. Revisen la descripción del video porque van a tener todo ahí, todos los enlaces. Así es, la adaptación es clave y tenemos todas las herramientas, nacimos con las herramientas para poder hacerlo, así que no es nada nuevo, hay que echar a andar eso que a lo mejor lo teníamos medio escondido en el closet lleno de polvo, ¿cierto? Porque hemos estado viviendo una vida muy cómoda, con todo a la mano, a un clic de distancia, como se dijo durante tanto tiempo. Pero las cosas han cambiado, así que yo creo que la adaptación aquí es fundamental y la fe ayuda impresionantemente. Así que eso es algo que tenemos comprobado. No se olviden que nos pueden encontrar en Spreaker.
es Contracultura Radio. Pueden buscar Contracultura Radio en Spreaker, que es una aplicación, es un sitio web, pero también tiene una aplicación que ustedes pueden descargar, que van a encontrar el enlace en la descripción del video, y ahí van a poder escuchar todos los programas de Contracultura y otros programas que a lo mejor no salen aquí porque son exclusivos de Contracultura Radio. A la vez va a haber programas que van a ser exclusivos en Rockfin también, como les dije, y también en Odyssey, que es nuestra plataforma. Si no entiendes lo que te estoy hablando o no conoces estas plataformas, porque son otras plataformas que a lo mejor no estás acostumbrado, no te preocupes, ve a la descripción del video y ahí vas a poder encontrar todos los enlaces para poder encontrar tanto Spreaker, en Spotify también está Contracultura Radio, etcétera. Está el link a nuestro canal en Odyssey. Todo eso lo vas a poder encontrar en la descripción del video. Así que les agradezco por su atención. No olviden compartir este programa. Y si nos quieres apoyar porque encuentras que este trabajo es de valor, bueno, abajo también vas a poder encontrar todos los links para poder apoyarnos, para poder seguir generando más contenido y para poder seguir adaptándonos. Tu apoyo también es clave para eso. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Este ha sido el podcast de Contracultura. Chao, chao.